Una de las preguntas más comunes en la beta es cómo juego con mis amigos, y esto se va a repetir muchísimo en la salida de Monster Hunter Wilds. Así que en este video te voy a explicar cómo poder jugar con tus amigos en el juego. Lo primero que tienes que hacer es ir a la penúltima pestaña y ponerle donde dice lista de miembros. En la lista de miembros te va a salir todas las personas que hay en la sala. Ahorita solamente hay una persona en mi sala, pero las salas son de 100 personas, así que vas a ver esto lleno todo el tiempo. Lo primero que vas a hacer es invitar a tus amigos a la sala, y esto lo vas a hacer con el ID de la sala. Ellos van a tener que buscar en el menú principal, buscar sala por ID, y van a tener que meter el ID de la sala. ¿Dónde encuentras el ID? Está en la parte derecha. Ese código se lo tienes que dar a tus amigos para que entren en la misma sala y sea mucho más fácil, ya que si están jugando en diferentes plataformas va a ser difícil que se encuentren, porque si juegan de la misma plataforma se pueden invitar directamente como amigos en caso de que estén en PlayStation o en Xbox, pero si están en diferentes plataformas van a tener que utilizar el ID de la sala para estar en la misma sala. Ahora, ya que tus amigos están en la sala, le vamos a dar clic y te va a salir un menú. En este menú vamos a ver cosas interesantes. Lo primero es que vamos a ver que dice enviar solicitud de amistad. De esta forma ya van a ser amigos en el juego, y esto es súper importante. Así que si tienes un amigo al que quieras invitar, primero tienes que agregarlo como amigo en el juego. O también si nada más es un conocido que encontraste en internet, o que es un amigo en la red que realmente no quieres tener un vínculo tan cercano como una amistad, lo puedes seguir. Y así también vas a poder ver cuando él está conectado, pero es un poquito distinto a la solicitud de amistad, porque a pesar de que los dos los vas a tener registrados, no va a ser tal cual como un amigo. Ahora, en esta pestaña vamos a ver los amigos del cazador. Aquí te van a aparecer tus amigos. Y después en la siguiente pestaña aquí vas a tener a todos los que sigues. De esta forma vas a tener una organización de todas las personas con las que estás jugando. Ahora, ya que están como amigos, ya que están dentro del juego, ¿cómo entran en el mismo grupo? Bueno, esto es muy simple. Le vas a dar clic y te vas a ir donde dice invitar al grupo vinculado. Esta es la opción de tener un grupo ya para poder empezar a jugar. Así que lo invitas al grupo vinculado y con esto ya van a empezar a poder jugar. Ya que vas a ver en el puesto de misiones este apartado que dice misiones de miembros del vínculo. De esta forma, cuando tu amigo publique una misión, aquí te van a aparecer las misiones del grupo vinculado. Porque obviamente en la sala van a empezar a publicar muchas misiones y no vas a saber cuál es la misión de tu amigo. Pero ya como están en el grupo vinculado, todas las misiones se van a ver aquí, y de esta forma vas a poder entrar y vas a poder jugar con tus amigos, ya que van a entrar en la misma sesión. Ahora vamos a entrar a opciones para corroborar que tengas ciertas cosas. Le vamos a dar aquí donde dice opciones, y en la parte de aquí primero tienes que ponerle la cantidad de miembros que quieres que tenga el grupo vinculado. Recuerda que el máximo es de 4, pero también le puedes poner menos en caso de que nada más vayas a jugar con un amigo y no se meta más personas. Así que el que va a poner la misión va a poder decir cuántas personas van a poder jugar en esa misión. En las opciones de multijugador aquí tienes que ponerle que si quieren que entren a cazadores de apoyo o solamente jugadores, en caso de que mandes una bengala. Yo lo pondría, si vas a jugar con amigos, lo pondría en solo jugadores. Ahorita realmente no estoy jugando en solitario y no quiero que se meta nadie, por eso lo tengo solo cazadores de apoyo. Pero en esta opción tienes que ponerle que quieres jugar también con jugadores para que le deje entrar a las misiones. Aquí puedes activar o desactivar la bengala automática. Y aquí puedes ponerle que se autoacepte la misión o que tengas que tú aceptar a las personas que están pidiendo entrar a esa misión. De esta forma vas a tener un control de quiénes entran y quiénes no entran a esa misión. Ahora también es un tema importante, es que vas a poder ponerle si quieres que tenga o no contraseña. Esto también es como una forma de control para que no entre cualquier persona a la misión. Así que si vas a jugar con un amigo, pon acordar una contraseña o simplemente nada más le pones el de aceptar, entonces tú decides quién entra y no entra. Y obviamente lo más importante, tener el crossplay activado, y este se va a activar aquí. Tener los permisos de plataformas y que pongas todas las plataformas en caso de que uno esté jugando en PC, otro en Xbox, otro en PlayStation. Y de esta forma, no importa la plataforma en la que estén, van a poder jugar perfectamente en Monster Hunter Wilds. Sé que es un poco complicado jugar con amigos en Monster Hunter Wilds, pero vamos a hacer un repaso rápido. Primero lo invitas a la sala, lo agregas como amigo, y después que ya lo tienes como amigo, ya lo puedes invitar directamente a grupo vinculado. De esta forma ya van a poder jugar juntos cuando publiques una misión. Ahora, si tienes más dudas, todas las tardes estoy en stream, así que puedes preguntarme. Hago streams en la plataforma morada, te voy a dejar el link en los comentarios para que puedas ir y preguntar lo que tú quieras del juego, ya que yo tuve acceso anticipado y te puedo responder todas las dudas que tengas. Así que revisa ese link porque ahí hago streams todos los días. Yo soy Yerulas y muchas gracias por ver este video. Bye.